Buenos días. En esta oportunidad vamos a resolver el problema número 12 de la guía 1, Nociones Fundamentales. Leamos qué dice este problema. En presencia de 100 gramos de amoníaco, la reacción de 100 gramos de un compuesto X formado por 1,2044 por 10 a la 24 átomos de boro y el triple de átomos de hidrógeno produjo además de hidrógeno un compuesto Y cuya composición es 40,29% de boro, 52,20% de nitrógeno y el resto de hidrógeno. En condiciones normales de presión y temperatura, 40,22 gramos del compuesto I vaporizado ocupan 11,20 litros. Calcule la fórmula mínima y la fórmula molecular de cada compuesto, X e Y, y plantee la reacción química igualada, determinando el rendimiento si se obtuvieron 224 litros de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Para resolver este problema les voy adelantando que lo que más les cuesta a este tipo de problemas son dos cosas. Uno, la interpretación del texto, y otro que para resolverlo tenemos que tener muy en claro los conceptos teóricos de lo que es fórmula mínima y fórmula molecular. Recordemos, por eso les dejé un cuadrito aquí anotado qué era la fórmula mínima y qué era la fórmula molecular, recordando que la fórmula mínima indicaba qué elementos estaban presentes y la proporción mínima en números enteros que hay entre sus átomos. Y la fórmula molecular indica también qué número y tipo de átomos, pero hay en la molécula real, y que esta fórmula molecular podría ser igual a la fórmula mínima o podría ser un múltiplo, varias veces la fórmula mínima. Vamos a calcular empezando por la fórmula mínima de X, y aquí vamos a ver qué datos tenemos, cuáles de los datos vamos a utilizar para el cálculo de la fórmula mínima. Me dicen que un compuesto X está formado por 1,2044 por 10 a la 24 átomos de boro y que hay el triple de átomos de hidrógeno. Entonces ya puedo calcular, partiendo de la cantidad de átomos de boro, qué cantidad de átomos de hidrógeno tengo. Si yo lo que quiero es calcular es la fórmula mínima, voy a tener que encontrar una mínima proporción en números enteros. ¿Qué me conviene hacer? De estas cantidades que tengo, dividir por el menor. Cuando divida por el menor, que es la cantidad de átomos de boro, aquí por supuesto me voy a encontrar que este cociente es la unidad, y para el hidrógeno este cociente, es decir, el número de átomos de hidrógeno dividido el número de átomos de boro, me va a resultar igual a 3. Con lo que concluyo que la fórmula mínima es boro 1, el 1 no lo escribo, recuerden, hidrógeno 3. Esto lo podría haber deducido directamente desde la consigna. Fíjense que en la consigna me dice que tengo el triple de átomos de hidrógeno por cada átomo de boro, es decir, tengo una proporción 1 a 3. Ya la propia consigna me estaba dictando cuál era la fórmula mínima. Ahí es donde voy a la interpretación de texto y a los conceptos claros de lo que está diciéndome el texto. Vamos ahora, sabiendo que la fórmula mínima es esta, a calcular la fórmula molecular de este compuesto X. Podemos calcular la masa molar de la fórmula mínima con esta que tenemos acá, son las masas atómicas relativas del boro y del hidrógeno respectivamente, y vamos a llegar a que la masa molar de la fórmula mínima es 13,8 gramos por mol. Y podemos calcular la masa molar de la fórmula molecular para ver cuántas veces está contenida la fórmula mínima en esta. ¿Cómo voy a calcular la masa molar de la fórmula molecular? A partir del dato de que yo sé cuántos átomos de boro hay en un mol de compuesto. ¿Cómo sé que es un mol de compuesto? Bueno, porque evidentemente toda esta cantidad de átomos, como dice el compuesto, X está formado por. Evidentemente toda esta cantidad de átomos no se refiere a una molécula de compuesto, sino se está refiriendo a un mol de compuesto.
Y vamos a calcular qué masa representa esta cantidad de átomos, sabiendo que 10,8 gramos corresponden a 6,022 por 10 a la 23 átomos de boro. Voy a hacer lo mismo con el hidrógeno, sabiendo que hay el triple de átomos de hidrógeno por cada mol de compuesto, y puedo calcular la masa que representa esta cantidad de hidrógeno. Sumando la masa de boro y la masa de hidrógeno, obtengo la masa molar por mol de ¿quién? Por mol de compuesto. Observemos que la masa molar de la fórmula molecular es el doble que la masa molar de la fórmula mínima. Quiere decir que la fórmula mínima está contenida 2 veces en la fórmula molecular. Es decir que la fórmula molecular es el doble, boro 2, hidrógeno 6. Otra forma en la que podría haber calculado la fórmula, deducido la fórmula molecular, para que vean que no hay que encasillarse con un único método de resolución, es que podría haber calculado directamente qué cantidad de moles de átomos representa esta cantidad de átomos, 1,2044 por 10 a la 24 átomos, qué cantidad representa en moles, dividiendo por 6,022 por 10 a la 23, por el número de Avogadro. Eso me daría que tengo 2 moles de átomos de boro por cada mol de compuesto. Y haciendo lo mismo para el hidrógeno, llego a la conclusión de que tengo el triple, 6 moles de hidrógeno por cada mol de compuesto. Y llego a la misma conclusión, a la misma fórmula molecular. Ahora vamos a centrarnos en el compuesto I, primero determinando la fórmula mínima. Esto ya les debería resultar simple, porque de los datos que nos brinda el problema es la composición centesimal, que hemos trabajado bastante a lo largo del práctico. Recordemos que la composición centesimal me brinda el porcentaje en masa que tengo de cada elemento en el compuesto. Con lo cual, tomando una base de cálculo de 100 gramos de compuesto, que es lo que me conviene hacer, voy a saber que en 100 gramos de compuesto tengo 40,29 gramos de boro, 52,20 gramos de nitrógeno y 7,51 gramos de hidrógeno. ¿Cómo sé el 7,51? Porque dice el resto de hidrógeno. Si el total es 100, 100 menos la cantidad de nitrógeno menos la cantidad de boro me va a dar la cantidad de hidrógeno, por supuesto. Para sacar el número de moles de átomos de boro, lo que voy a hacer es dividir esta masa dividido su masa molar atómica. Para el nitrógeno lo mismo y para el hidrógeno exactamente lo mismo. Luego tendré que dividir por el menor de los valores en números de moles, que observo que en este caso es el nitrógeno, y por consiguiente el número de átomos de boro por mol de número de moles de átomos de boro por mol de compuesto es 1, el de hidrógeno 1, el de nitrógeno 1, perdón, el de hidrógeno es 2. Con lo que la fórmula mínima es boro 1, nitrógeno 1, hidrógeno 2. Pasamos al cálculo ahora de la fórmula molecular del compuesto I. Sabiendo ya que la fórmula mínima es esta, puedo calcular la masa molar de la fórmula mínima como lo venimos haciendo y voy a llegar a la conclusión de que es 26,8 gramos por mol. ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular la masa molar de la fórmula molecular. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A partir de qué datos? Fíjense que el problema me dice que una masa de este compuesto I de 40,22 gramos, cuando se vaporiza, es decir, lo tengo como un gas, ocupa un volumen de 11,20 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Para calcular una masa molar, yo necesito saber qué cantidad de moles representa una dada masa, o viceversa, qué masa representa una dada cantidad de moles. Porque dividiendo
la masa dividido el número de moles, obtengo la masa molar. Entonces vamos a centrarnos en calcular la masa, ya la tengo, no me hace falta. Necesito calcular la cantidad de moles, que voy a utilizar este dato que tengo acá. Este dato es saber que un mol son 22,4 litros. Entonces, como digo, si yo obtengo la masa dividido el número de moles, obtengo la masa molar de mi compuesto. Y aquí observo que la fórmula mínima está contenida 3 veces en la fórmula molecular. Entonces la fórmula molecular es boro 3, nitrógeno 3, hidrógeno 6. Ya sabiendo la fórmula mínima y la fórmula molecular, vamos al último inciso, que me pide que plantee la reacción química igualada y determine el rendimiento si se obtuvieron 224 litros de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Empecemos por la ecuación igualada. Acá vamos a volver a la primera parte, a la primera oración del problema, en donde me dice que en presencia de amoníaco, amoníaco es uno de mis reactivos, el compuesto X, que es este, produjo hidrógeno y un compuesto Y. Ahora ya tengo quiénes son los participantes en esta reacción. Vamos a igualar la reacción. Observen que si yo tuviera que igualar esto de 0, aquí tengo un coeficiente 3 en el boro y aquí tengo un 2, con lo cual me conviene poner un coeficiente estequiométrico 3 antes del compuesto X y un coeficiente estequiométrico 2 antes del compuesto Y para tener 6 átomos de boro de cada lado. Una vez que tengo igualados los átomos de boro, el elemento boro lo tengo igualado, mejor dicho, vamos a igualar los átomos de nitrógeno. El nitrógeno, aquí tengo 6 nitrógenos, entonces tendré que poner un coeficiente estequiométrico 6 adelante del amoníaco. Y por último me queda igualar el hidrógeno. En el lado de los reactivos tengo 18 más 18 son 36 átomos de hidrógeno, y aquí tengo, de este lado tengo 12, me estarían faltando 24 átomos de hidrógeno, con lo cual poniendo un coeficiente 12 adelante del hidrógeno gaseoso, que es diatómico, estaría igualada la ecuación. Vamos, ahora que está igualada, a plantear el problema de estequiometría, sabiendo que reaccionan 100 gramos de amoníaco y 100 gramos de X, y que como producto obtengo 224 litros de hidrógeno. Acá, perdonen, este va para acá. Este iría debajo del hidrógeno, ¿no es cierto? Vamos a determinar el reactivo limitante. Vamos a calcular para eso qué masa de amoníaco necesito para consumir todo el compuesto X. La masa de amoníaco necesaria es diciendo, bueno, tengo 100 gramos de este compuesto X y yo necesito 6 veces la masa molar del amoníaco, que son 17 gramos, por cada 3 veces la masa molar de este compuesto X. Eso me dice la estequiometría. Entonces, para consumir todo el compuesto X necesitaría 123 gramos de amoníaco cuando yo tengo 100, es decir, que el reactivo limitante es el amoníaco. Una vez que determiné el reactivo limitante, recién voy a ver qué cantidad vamos a plantear el problema de determinar el rendimiento. ¿Qué era el rendimiento en la reacción? Es el cociente entre el rendimiento real y el rendimiento teórico por 100. El rendimiento real es lo que yo efectivamente obtuve en la reacción. Y el rendimiento teórico es el rendimiento de papel, lo que yo calculo que debería obtener si todo saliera perfecto. Este dato que me dan aquí, que recuerden está corrido, va debajo del hidrógeno, corresponde
a la cantidad de litros de hidrógeno reales que yo obtengo. Lo que necesito ahora para calcular el porcentaje de rendimiento es calcular la cantidad de litros de hidrógeno teóricos que yo obtendría. Voy a calcular este volumen teórico utilizando ya el reactivo limitante, que son los 100 gramos de amoníaco, y la estequiometría, diciendo que yo obtengo 12 veces 22,4 litros de hidrógeno por cada 6 veces 17 gramos de amoníaco. Eso me dice la estequiometría. Es decir, que teóricamente yo debería obtener 263,5 litros de hidrógeno, por lo cual el porcentaje de rendimiento calculado de esta manera es el 85%. Y con esto finalizamos el ejercicio.